Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con la actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. El Salinas International Longboard Festival está de vuelta con una prueba puntuable para la Liga Nacional y otra del European Longboard Tour 2025, una cita imprescindible para deportistas y amantes del surf más clásico. Arrancó en Portugal el Santa Cruz Ocean Spirit, exhibiendo diferentes deportes de olas con el Eurosurf 2025 como evento principal, la competición oficial por selecciones más importante del surf europeo. Fluid Surfing nos muestra lo que fue uno de los mejores días de lo que va de verano entre las olas de Hossegor, la Gabriel y la Central, con surfistas de primer nivel como Cauli Bast, medalla de oro en París 2024. Jamie O'Brien y Ben Gravy unieron fuerzas para afrontar el reto extremo de surfear Skookumchuck, una ola estática generada por la fuerza de la corriente y sus peligrosas turbulencias al norte de Vancouver, en Canadá. Los hermanos hawaianos Cody y Levi Young viajaron desde Lake Ipika a Lombok para surfear por primera vez en Desert Point, una larga izquierda de calidad mundial que rompe sobre un riff extremadamente afilado. Para el waterman Kyle Lenny, las olas que rompen junto a los acantilados de Uluwatu en Bali ofrecen el escenario ideal para la práctica del surf foil, una modalidad que ya domina a la perfección. El brasileño Gabriel Medina estrena canal en YouTube, repasando los mejores tubos en su proceso de puesta a punto para la próxima temporada en el Championship Tour tras su lesión y posterior paso por el quirófano. El japonés Conor O'Leary y la hawaiana Gabriela Bryan ofrecieron el mejor surf en las icónicas olas de Jeffreys Bay, alzándose con la victoria en el Corona Cero J Bay, 10ª parada del Championship Tour 2025. Con los resultados dados en Sudáfrica, el ranking tiene nuevos líderes. La licra amarilla ahora está en manos de Yago Dora y Molly Picklum, quienes la lucirán en la última prueba de la temporada regular, el Tahiti Pro. Con este último repaso a cómo queda la competición del surf profesional más importante del planeta, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.